Un Dios inmutable. Cuando yo cursé filosofía, me hablaron de un filósofo griego muy afamado que se llamaba Heráclito. Y él decía que lo único permanente era el cambio, que nadie se baña dos veces en el mismo río. Y sin duda alguna, el cambio es una gran realidad en nuestra existencia. El solo hecho de observar lo ocurrido en este tiempo de pandemia es una evidencia clara y obvia de esto. Rápidamente las cosas pueden cambiar. Económicamente podemos tener más o menos que antes. Podemos estar con complicaciones en la salud nuestra o de nuestra familia como consecuencia de la enfermedad. Podemos tener nuevos miembros que Dios haya dado o menos en consecuencia de que hayan partido. Las cosas nunca se quedan estáticas, nosotros cambiamos. De manera que nos enfrentamos a la realidad de un mundo transitorio en el que tantas cosas bajo nuestros pies se mantienen cambiando de manera constante. Cuando el hombre decide poner su confianza en las cosas de este mundo, no importa dónde ponga sus ojos, todo viene a ser como una arena movediza. Los tiempos han cambiado y me da a mí la impresión de que hay personas que creen que todos los cambios son buenos y a veces quisieran que en consecuencia de lo que ocurre con el mundo, también la religión y nuestra creencia con Dios cambie y que Cristo también cambie. Pero la pregunta sería, en términos tecnológicos, ¿necesitamos una versión 2.0 o 3.0 de Jesucristo? La esperanza de salvación, si los hombres no la colocan en el lugar o en el objeto adecuado, viene a ser como una arena movediza. El Señor habló de eso cuando dio la ilustración del hombre que edificó su casa sobre la arena en lugar de edificar sobre la roca. Y nosotros debemos aprender de esta historia algo importante. Nuestra salvación, nuestra esperanza no debe estar colocada en cualquier cosa, sino que debe estar puesta en Jesucristo, que es la roca inconmovible de los siglos. Todo lo demás es inseguridad e incertidumbre. Hay solo una cosa que no cambia, y factiblemente es algo que Heráclito desconocía. Y es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Y yo quisiera en esta mañana aprovechar estos minutos para hablar de la declaración del escritor a los hebreos, que aún no tenemos certeza de quién haya sido el escritor de esta carta, y hablar un poco acerca de distintos aspectos que guarda esta corta frase acerca de lo que es Jesucristo. Este versículo no es simplemente una expresión hermosa, cuya función factiblemente para algunos sea simplemente formar parte de los cuadros colgados en alguna pared. Este texto fue escrito en un contexto específico y con un propósito determinado. Nos preguntamos de qué estaba hablando el autor de la epístola a los hebreos en este punto. ¿Cuál es la relación que tiene este versículo con lo que dice anteriormente o con lo que dice después? ¿Qué debía producir esta expresión en la mente y en el corazón de los lectores de esta epístola? Este versículo tiene una relación directa con el versículo anterior, el versículo 7, que es el que habla acerca de los pastores y las guías espirituales, y dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Este nos habla acerca de la conducta, una referencia acerca de cómo habían sido los líderes que habían estado al frente de la iglesia, y que para ellos se escribe esta carta hablando acerca de la fidelidad de sus líderes y lo que implicaba en relación con el martirio que estos habían sufrido.
Pero estos hombres, a quienes el autor de la carta a los hebreos pide que se los recuerde, evidentemente habían partido con el Señor, ya no estaban con ellos. Y estos hombres vivieron de tal manera que estuvieron dispuestos a dar sus vidas para el Señor. Y entonces les dice el escritor: imitad su fe. Imiten estos pastores que sellaron el mensaje que proclamaban con sus propias vidas, entregando su sangre en favor de la predicación del evangelio. Amaban a Cristo y amaban el mensaje que proclamaba a Cristo como el único Salvador, y en ese sentido eran un gran modelo a imitar. Moldeen sus vidas de tal manera que en el caso de ustedes ocurra lo mismo que en la vida de ellos. La vida de estos hombres fueron vidas inspiradoras, y Él les dice: recuérdenles. Y factiblemente nosotros tengamos distintos modelos a imitar en relación con las personas que fueron nuestros pastores o nuestros líderes en tiempos pasados, pero que hoy ya no están con nosotros. Y qué interesante poder recordarles e imitarles algunos de los aspectos de su fe que fueron relevantes para nosotros y siguen teniendo trascendencia para nosotros. Si usted lee el capítulo 11, está cargado de una vitrina de los que se denomina los héroes de la fe. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ciertamente se está describiendo la situación del sufrimiento, de aflicción, persecución que experimentaron esos creyentes que fueron fieles a Dios y que vivieron por la fe. Pero nuestros ojos no deben estar depositados en estos hombres por más prominentes o por más hazañas que hayan hecho. No deben estar fijados en estos individuos que, aunque fueron usados por Dios, hoy no están con nosotros. Nuestros ojos no deben estar puestos en los hombres. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Dice el capítulo 12, verso 1 al 3: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde deben estar puestos nuestros ojos? ¿Y dónde los tiene puestos usted en esta mañana? Y es en ese contexto, en ese trasfondo, que el autor les confirma o les dice algo que sigue siendo importante para nosotros en esta mañana. Y es la inmutabilidad y la eternidad de Jesucristo. El mismo que ellos adoraron y proclamaron es el mismo nuestro. Por eso es que nunca ha sido verdad esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor y vivimos bajo la añoranza de lo que fue y nos cuentan, pero que nosotros no hemos podido ver ni tan siquiera experimentar, sino que como Job expresamos todo el tiempo: de oídas te había oído. Qué bueno que en esta mañana entendamos que aunque los tiempos hayan cambiado, que aunque los hombres que nos antecedieron ya hoy no estén, el Dios de nuestros antepasados, de los héroes de nuestra fe, es el mismo de ayer y es el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Aleluya. Este es el énfasis del autor. Aparentemente ellos se habían puesto a mirar mucho más a sus pastores, a sus líderes, y se habían olvidado de lo verdaderamente importante.
Hay a quienes les parece que el texto de Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Parece como que si estuviese incrustado de manera anómala dentro de la narrativa que viene desarrollando el escritor. Pero no, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Factiblemente el compromiso de las personas a quienes se les escribió la carta a los hebreos haya cambiado, pero Jesucristo no había cambiado. Antes Cristo era todo para ellos. Profesaban creer en Cristo con todo el corazón y querían crecer en este amor a Cristo, porque el progreso espiritual o el crecimiento espiritual es algo en lo que nosotros debemos permanecer buscando siempre, hasta el último de nuestros días, parecernos más y más a la imagen de Cristo. El cristiano estacionario no existe. No existe un cristiano que esté estancado en el tiempo. Factiblemente sea solo la apariencia externa de la vida cristiana que a alguno le puede parecer estacionaria, pero dentro de nosotros siempre estará obrando el Espíritu Santo, haciéndonos crecer en dirección a lo que Él quiere que nosotros seamos. Me agrada pensar en lo que Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, y él dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ustedes son susceptibles de ser perfeccionados, de ser cambiados, de ser mejorados. Qué bueno que en esta mañana nosotros podamos eliminar de tajo alrededor de nuestra creencia y de nuestra doctrina cualquier atisbo en relación con que lo que Jesucristo es, lo que Él hace y lo que Él quiere ha cambiado en relación con el tiempo y el contexto. Qué bueno que nosotros retornemos a la veracidad de la palabra y podamos creer confiadamente en que Dios no es susceptible de cambios. A Dios el tiempo no le afecta. A Dios los cambios sociales y económicos no le alteran. A mí me agrada saber que Él no es como nosotros, que estamos expuestos a la susceptibilidad del tiempo y los cambios que éstas generan. Así no es nuestro Dios. Y me agrada también pensar que el escritor no dice simplemente Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sino que él estaba tan convencido que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, que no atinó a decir Dios. Él dijo: Jesucristo es. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia en su naturaleza. Dios no sufre mutaciones. En Dios no hay potencial. Algún día hablaremos de eso en relación con la defensa de la vida respecto al aborto y las potencialidades de ese huevo fecundado en el vientre de una madre. En Dios no hay potencialidad. No hay potencialidad porque Él mañana no puede ser mejor que hoy. En Dios no hay potencialidad porque Él no va a sufrir cambios en relación con el tiempo. Dios es perfecto. Dios es perfecto, siempre lo ha sido y siempre lo será. Éxodo 3:13, el momento en el que Moisés, aludiendo a todas las excusas posibles en relación con su condición humana, intenta confrontar lo que Dios le dice para ir y ser el caudillo que libere al pueblo de Israel del yugo de Egipto. Dijo Moisés a Dios, capítulo 3, verso 13: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios, no factiblemente porque él necesitara hacer una aclaración, sino porque Moisés la necesitaba.
Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Hay otra versión que dice: con él se me recordará por todas las generaciones. Dios es autoexistente, Dios es autosuficiente, Dios es independiente, Él tiene vida en sí mismo, Él no depende de nadie. Nosotros dependemos de Él. Nuestra vida depende de la suya. Vivimos porque en Él estamos, nos movemos y somos. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. Él siempre es el mismo. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, lo cumple. Lo que Él dice, lo cumple. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni siquiera sombra de variación. Y en Hebreos 1:12 dice, comparando al Señor con los ángeles: y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Es glorioso saber en esta mañana que nuestro Dios y nuestro Señor no cambia, que nuestro Dios no muta, que Él no cambia de opinión, que Él no se modifica de acuerdo a lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hay un problema en nosotros porque cambiamos, porque prometemos cosas, porque no permanecemos en lo que hemos dicho que vamos a permanecer. Tristemente esa es parte de nuestra debilidad, pero el Señor es el mismo. Su mente no cambia. Lo que Él pensó hacer, eso seguirá siendo cierto, y el compromiso de lo que ha pensado hacer y lo que dice será por todo el tiempo. De manera que cuando nosotros estamos orando, no estamos informando a Dios acerca de sucesos o hechos nuevos para Él. Nosotros no oramos para que Dios cambie de opinión, como lo he dicho a veces, que intentamos que con tantos días de ayuno es como si supusiéramos que vamos a tomar a Dios del cuello para que haga lo que nosotros queramos. Que no se les olvide que Dios, además de ser inmutable, es el Dios soberano que está por encima de todo y que su voluntad no hay quien la alcance. Lo más terrible que nos pudiera pasar a nosotros es que Dios cambiara. Es que Jesucristo cambiara, que perdiera su memoria, que perdiera su poder, su amor, que perdiera su santidad. Sería el desastre más grande del mundo. La inmutabilidad del Señor es la roca a la que nosotros nos aferramos para creer que aún en medio de los tiempos y de las circunstancias cambiantes del presente, nuestro Dios seguirá siendo el mismo y sus promesas se cumplirán por lo que Él es. El Señor es inmutable respecto a su obra redentora. Lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros no ha dejado de tener valor, no se ha enmohecido. La historia no ha perdido validez porque esté guardada en algunas bibliotecas antiquísimas. La relevancia del acto salvífico de Cristo en el Calvario sigue siendo efectivo para justificación de todas las generaciones. No es que hubo un método anterior para alcanzar la salvación y que ahora es distinto.
Esta palabra no ha perdido relevancia y trascendencia. Lo que Jesucristo ha dicho en ella sigue siendo el método más efectivo para alcanzar la salvación. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. No se tienen que agregar adendos ni adicionar cosas para ver qué otro mecanismo o qué otro método podemos utilizar para alcanzar la salvación. Lo que Jesucristo dijo un par de siglos atrás sigue teniendo efectividad para cambiar el alma pecaminosa del hombre. El acto de Jesucristo en el Calvario a través del derramamiento de su sangre en favor nuestro sigue siendo efectivo para limpiar al hombre de todos sus pecados. No vamos a necesitar a otro. No vamos a tener que llamar a otro. Cristo es y será siempre suficiente para la obra de la salvación del hombre. Aleluya. Hebreos 10 del verso 11 al 14. Jesús es superior al sumo sacerdote. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y el escritor como que entendía de narrativa castellana y puso una contracción y dijo: pero con su sumo sacerdote les pasa que todo el tiempo tiene que estar entrando a ofrecer sacrificio por ustedes. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, Él no necesitó de entrar más veces. Murió una sola vez en la cruz y su muerte en la cruz ha traído esperanza eterna a toda la humanidad. Su sangre preciosa al día de hoy sigue fluyendo para traer perdón de pecados al individuo. Qué bueno es estar frente a un Dios que no cambia, que no se modifica, que no cambia de opinión, que hoy dice una cosa y mañana dicen otra. Los creyentes del primer siglo, del segundo siglo, del cuarto, del quinto, que leyeron este texto, y nosotros que lo leemos hoy, tenemos la misma sensación frente a lo que el texto dice. Él es el mismo. Él es el mismo, Él no ha cambiado, Él no se ha modificado. ¿Quién es el que condenará? Dice Pablo a los romanos: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y el escritor a los hebreos amplía la idea y dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El impacto del sacrificio de Cristo en el Calvario y su obra redentora no cambian. La obra que Él llevó a cabo y su impacto no cambian. No habrá momento en que nuestro Señor deje de ser admirable y digno de confianza. No habrá momento en el que Él deje de ser eficaz para nosotros. No habrá momento en que Él abandone el compromiso del nuevo pacto que hizo con nosotros. No habrá momento en que su obra expiatoria pierda eficacia. Siempre tendremos a ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, sentado en el trono de la gracia y dispuesto siempre a escuchar a su pueblo cuando se acerca a él en oración. Si Cristo solo fuera suficiente durante un tiempo, estaríamos perdidos. Si Cristo solo hubiese sido suficiente por el primer siglo, por el segundo, por el tercero, estaríamos perdidos nosotros que nacimos en el siglo XXI.
Pero qué bueno que en esta mañana nosotros atendiéramos a lo que escribió el profeta Malaquías, porque yo, Jehová, no cambio. Y Jeremías, escribiendo Lamentaciones, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, un absoluto, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué pasaría si Él cambiara de opinión en relación con lo que nosotros hacemos? ¿Qué sería de nosotros si Él eliminara su promesa de estar siempre con nosotros en consecuencia de nuestra infidelidad a lo que hemos dicho y prometido tantas veces factiblemente en un altar o en nuestro cuarto en relación con nuestra consagración y nuestra entrega a Dios, pero que par de días después de ese momento de efusividad en el que prometemos esta vida y la otra, nos olvidamos de Dios y hacemos lo que a Él le desagrada? Oh, pero qué bueno que este Dios no cambia. Qué bueno que este Dios no cambia. Qué bueno saber que el Dios en el que nosotros hemos creído es inmutable. Que este no sufre el efecto del tiempo. Qué bueno saber que este Dios en el que nosotros hemos creído es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y alguien dirá: bueno, Darwin, ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿Y eso a mí de qué me sirve? Lo que dice el escritor a los hebreos no es solo un concepto teológico, del cual podríamos hablar mucho. No es solo una definición ontológica. Es una verdad relevante para nosotros. Es algo que le da sentido a nuestros días. Es algo que trae esperanza y consolación a nuestra existencia. La mujer del flujo de sangre había gastado todo cuanto tenía en médicos buscando solución a una enfermedad que para la época no tenía una cura. Aburrida, triste, sola, amargada, apartada, desechada, lejos de su familia y de sus hijos si los tenía porque era inmunda, lejos de la religión porque era inmunda, flaca, pálida, traslúcida. Un día decidió atravesar la multitud que rodeaba siempre a Cristo. Factiblemente le apretaban y ella, en su interpretación de la realidad, suponiendo que Dios era Dios todopoderoso y que tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra, ella se dio a las mañas, dijeran en mi tierra, para escabullirse en medio de la multitud y llegar cerca de Jesús. Pero supuso que si ella hablaba y alguien la reconocía, iba a ser víctima de la ley judía y iba a ser arrastrada y sacada afuera, porque no podía estar cerca de un maestro. Pero qué importante entender la misericordia y la contundencia del poder de Dios. Porque cuando ella atraviesa en medio de la multitud, ella factiblemente pensó: si tan solo yo toco el borde del manto de Jesucristo, seré sana. No tengo necesidad siquiera de hablarle. No tengo necesidad siquiera de hablarle. Si Él es Dios como dice que es, como Él se autoatribuye ser el Dios, Él tendrá el poder para saber lo que yo estoy pensando, y en respuesta a lo que yo estoy pensando obrará según mi necesidad. Y ella se escabulle en medio de la multitud, y cuando está Jesucristo allí, entonces ella se acerca y apenas alcanza a tocar el borde del manto, y ella dice que sintió como si se hubiese parado la fuente que le producía toda esa hemorragia. El hecho de que Jesús sea inmutable y no cambie significa que el mismo Dios al que tocó esa enferma de flujo de sangre está en esta mañana en medio nuestro, y factiblemente
Factiblemente ni siquiera usted tendrá que abrir su boca. Factiblemente ni siquiera usted tendrá que gritar a voz en cuello su necesidad. El que lo conoce todo en el poder de su Espíritu está en esta mañana, y solo hace falta que usted crea que el Dios que sanó a la mujer del flujo de sangre está aquí en esta mañana, y con solo tocar el borde de su manto usted será sano. Usted será sano. Iba Jesús camino de sus viajes y tiene que pasar por Samaria, y se encuentra con una fuente, y ahí se topa con una mujer necesitada, una mujer cuyos vacíos emocionales había intentado llenar con cualquier cosa. Porque nosotros debemos comprender y entender que nuestra mayor necesidad es la necesidad de Dios, y que tenemos un molde de necesidad que solo se acopla con la imagen de Cristo en nuestras vidas. Que así intentemos llenarlo con cosas que se parecen, que son similares, que sutilmente se diferencian, nada podrá acercarse siquiera a la suplencia de la necesidad que solo Jesús puede traer a nuestra existencia. Y cuando se la encuentran, inician una conversación muy trivial acerca del agua y de la necesidad que tenía Jesús como hombre de satisfacer su sed. Oh, pero en medio de eso surgen preguntas muy interesantes y afirmaciones de Cristo que siguen resonando en nuestras mentes. Ay, mujer, si tú supieras, ¿quién soy yo? ¿Quién es el que te pide dame de beber? Tú dejarías de estar discurriendo sobre si es en Jerusalén o si es en Samaria, si son los judíos, los samaritanos, que quién es mejor o peor. Tú dejarías de eso. Entenderías que yo soy el agua viva. Entenderías que a tu necesidad le hace falta una respuesta coherente, satisfactoria, suficiente. Dejarías de estar divagando de lado en lado intentando satisfacer tu necesidad. La inmutabilidad de este Dios me hace decirle con certeza que sin conocer cuál sea su sed, su necesidad interior, que ha sido eso que usted ha buscado, ha ido de un lado a otro y ha sentido que le han fallado, que le han herido, que hoy usted está roto, hecho pedazos. A los que les gusta leer Twitter todos los días está lleno de hilos largos de personas que hablan de todo su dolor en consecuencia de entregar su amor a alguien que los engañó y al final los bloqueó de todas las redes sociales y les dijo que nunca habían significado nada. ¿Cuántas veces la pobre samaritana habría sido una víctima más de las mentiras? Y con un corazón roto se llegó a satisfacer su necesidad física, pero Jesucristo le trajo respuesta a su necesidad espiritual. El Dios inmutable de los siglos está en esta mañana aquí y puede satisfacer cualquier necesidad emocional. Jesucristo en esta mañana puede traer consolación a su vida. Jesucristo puede acercarse como el buen samaritano y vendar sus heridas. Jesucristo como el buen samaritano puede derramar aceite fresco que ayude a que la cicatrización de esa herida provocada por alguien o por algo hoy sea curada. El Dios inmutable de los siglos está en esta mañana aquí. Y Él dice, si tú supieras que has estado buscando la respuesta donde no la encuentras, pero que yo, que soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, estoy aquí para que en el poder de mi espíritu tu necesidad sea satisfecha. Jesús no ha cambiado. Jesús no ha cambiado. Así que su idea de que ya no ocurren milagros, que ya no ocurren sanidades, que ya no ocurren respuestas a nuestras oraciones, es una vil mentira. Es una mentira.
y no permita que su mente sea permeada por ese tipo de cosas que minan nuestra fe. Qué bueno que en esta mañana, bajo la convicción de lo que dice la palabra de Dios, podamos asirnos en fe a las promesas de Cristo para nosotros y podamos ver cómo Él sigue obrando en medio de nuestras necesidades. Yo sigo creyendo que este Dios cura el cáncer. Aleluya. Yo sigo creyendo. Permítame decir un nombre. Yo sigo creyendo que las oraciones de Simón van a obtener respuesta y que Cristo va a orar en la vida de su papá. Yo sigo creyendo que en alguien que hoy necesita que Dios sobre un milagro, Dios lo puede hacer. Dios no ha cambiado. Oh, yo quisiera que en esta mañana alguien se atreviera a creer en la inmutabilidad de este buen Dios y se acercara a Él en esta mañana creyendo y pudiera ver cómo ese Jesucristo que transitó por Galilea, liberando, sanando, transformando, cambiando, hoy puede hacer algo por alguien. ¿Quién es el primero que viene en esta mañana y se acerca a Dios en certidumbre de fe, creyendo que Él puede hacer algo? Ay, Cristo, gracias por no cambiar. Gracias por no dejar de ser.